Buenas tardes, queridos hermanos. Vamos a tener la lectura bíblica en esta tarde en Salmos 34, versículos 1 al 8. Bendeciré a Dios en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Dios se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Dios conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Dios y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Dios y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Dios, dichoso el hombre que confía en Él. Amén. Amado Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nuevamente tu iglesia puede estar reunida en un mismo espíritu por estos medios digitales, reunida para alabarte, para glorificarte y para honrarte, Señor. A ti sea toda la gloria, todas nuestras alabanzas, toda nuestra gratitud y todas nuestras peticiones. Queremos depositar, Señor, sobre tus hombros nuestras cargas, nuestros padecimientos, nuestras dolencias, nuestros anhelos, nuestras necesidades, con total confianza de que tú proveerás en el momento justo, conforme a lo que necesitamos y más abundantemente de lo que esperamos. Pedimos por todos los miembros de la Iglesia, por aquellos que están con quebrantos de salud, con quebrantos, Señor, económicos, también aquellos que están en depresión o experimentando soledad. Señor, son tiempos de aislamiento, tiempos donde no nos podemos reunir físicamente. Queremos que tú nos bendigas y nos lleves de tu consuelo, de tu esperanza, de tu calor, Señor, y que nos proveas conforme a tus misericordias. Por los que están buscando empleo, una fuente de ingresos, Señor, que tú le brindes el sustento. Señor, y pedimos por esta situación sanitaria para que pase pronto, para que las iglesias puedan empezar a abrir sus puertas como antes y podamos los hermanos volver a reunirnos nuevamente. Por los estudiantes, bendícelos. Este es un tiempo de exámenes, de parciales, de pruebas. Señor, que tú nos des la sabiduría y el conocimiento para salir victoriosos, que nos permitas administrar sabiamente los tiempos, para poder estudiar, para poder atender otras tareas. Señor, que podamos estar concentrados, pero sobre todo motivados, Señor, que es algo que a veces falta en la vida de los estudiantes, una buena motivación para avanzar con las materias que están cursando. Te damos gracias, te bendecimos, Señor, y confiamos plenamente en que tú tienes el control de todas las cosas. En el nombre bendito, sobre todo nombre, de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Queridos amigos y hermanos, nos encontramos un domingo más reunidos a través de este medio para escudriñar la palabra de Dios. El libro de Lamentaciones fue escrito por Jeremías y es un lamento sobre la destrucción y la desolación de Jerusalén cuando fueron conquistados y llevados al exilio. Allí en el capítulo 3, verso 22, dice el profeta: por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. A pesar de la destrucción del país, a pesar de que tuvieron que ir al exilio, él agradecía las bendiciones de Dios en medio de tiempos calamitosos.
Cuenta la biografía de Nicolás Paganini, el violinista más genial del siglo XIX, que en una ocasión estaba tocando con una orquesta, cuando en determinado momento una de las cuerdas de su violín se rompió y quedó colgando. Dicen las crónicas de la época que el sudor invadió su frente, pero siguió tocando. Ante la sorpresa del director y de la orquesta, estalló la segunda cuerda y poco después la tercera, mientras Paganini terminaba la difícil composición. La gente que llenaba el teatro para escucharle gritaba entusiasmada, bravo, bravo. Cuando los aplausos cesaron, dicen que Paganini miró a la multitud y gritó, Paganini y una cuerda, e interpretó la pieza final. Bien, esto nos lleva a ver un hecho parecido en la vida real. El doctor Viktor Frankl era un psiquiatra que creó la escuela psicoanalítica, especializada en ofrecer asesoramiento sobre la búsqueda de sentido a la vida, más conocida entre nosotros como la logoterapia. Consideraba Frankl que la experiencia humana tiene 3 dimensiones: nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Y él sostenía que el origen de las alteraciones psicológicas es la falta de fortaleza de la dimensión espiritual. Este hombre, que vivió entre 1905 y 1997, fue hecho prisionero durante la persecución de los judíos por los nazis y tuvo que ir a 2 campos de concentración nazi, Auschwitz y Dachau. Al comienzo de su experiencia penosa, él dice que le quitaron todo, le quitaron su casa, le quitaron su familia, le quitaron su libertad, incluso su anillo de bodas. Le afeitaron la cabeza y lo despojaron de su ropa. Y allí estaba, ante el alto mando militar alemán, que lo interrogaba y lo acusaba falsamente, y él se sentía desamparado y desvalido. Pero de repente comprendió que había una cosa que nadie le podría quitar jamás. Se dio cuenta que tenía la facultad de escoger su propia actitud. A pesar de lo que pudieran hacerle, a pesar de lo que le deparara un futuro que era muy sombrío, la elección de la actitud que adoptara era suya. Aún podía escoger resentimiento o perdón, rendirse o continuar, odio o esperanza. Podía seguir adelante o podía quedar paralizado en la autocompasión. Todo se reducía, como en el caso de Paganini, a él y una cuerda. Las palabras no pueden transmitir adecuadamente la importancia de la actitud. La vida es un 10% de lo que nos sucede y un 90% la manera en que nosotros respondemos a nuestra circunstancia. Por eso la decisión más importante que podemos tomar cada día es qué actitud elijo. La actitud que adopto es más significativa que mi pasado, que mi educación, que mis éxitos, que mis fracasos, que mi fama, que mi dolor. La actitud es esa cuerda que me mantiene andando o me incapacita en mi avance. Dios siempre nos dirige, si confiamos y depositamos nuestra esperanza en Él, a tomar la mejor decisión. Y en ese caso no habrá barrera demasiado alta, ni valle demasiado hondo, ni sueño demasiado elevado, ni desafío demasiado grande para mí. Es bueno reconocer que dedicamos más tiempo a concentrarnos en las cuerdas que faltan o que estallan
que son las cosas que no podemos cambiar porque ya han sucedido, que a la cuerda que nos queda, que es elegir nuestra actitud. Deténgase y piense en las cosas que absorben, que captan su atención. Hoy en día todos estamos pendientes del tiempo. Antes no nos preocupábamos, pero hoy, ¿qué temperatura hay? ¿Qué viento? ¿Qué frío? ¿Qué calor? ¿Qué humedad? Ha ocupado un espacio y ocupa un espacio hasta en nuestros celulares. La crítica de la gente, quién ganó o perdió el partido de fútbol, los retrasos, no viene el ómnibus, otro se coló en la fila, el precio de las cosas, cómo aumentan, los desengaños, la cantidad de trabajo que me espera. Todas estas cosas absorben nuestra atención. Y eso nos lleva a pensar que la energía que más se malgasta en el mundo no es ni el petróleo ni el agua, sino aquella que dedicamos a combatir lo inevitable. Por eso Pablo, en su carta a los Filipenses, en el capítulo 2, verso 1 y 2, dijo: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu Santo, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Eso significa que en la persona del Señor Jesucristo encontramos el estímulo, el amor, el compañerismo con el Espíritu de Dios y el afecto y la misericordia. Nos está llevando a que tomemos el control de nuestra propia mente en sujeción a la palabra del Señor. Los cristianos que edifican, fortalecen, animan, ayudan, háganlo. Sigan al Señor en toda buena obra. En los versos siguientes, en el 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Nos llama a tener una actitud desinteresada. Tenemos que hacer una elección de no concentrarnos en nuestro ego, mío, sino también en las otras personas. No vivimos en soledad, sino que vivimos en comunidad. La Biblia estimula a una mentalidad de servir a los demás. Si usted quiere conocer sobre la humildad, allí en el mismo capítulo 2, versos 5 y siguientes dice: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahí Cristo, con su ejemplo, nos está indicando un camino. Fíjese que el Señor Jesucristo no se aferró a que era Dios, sino que bajó del cielo a nuestra humanidad y decidió a habitar entre nosotros porque comprendía nuestra necesidad. Atribuyó mayor importancia a nuestras necesidades que a su propia comodidad. En el capítulo 2, verso 14 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Si hay algo que nuestra época necesita, es este consejo. Es imposible terminar un día sin caer en murmuraciones o peleas.
Es muy fácil contraer el hábito de pensar negativamente, porque a nuestro alrededor hay muchas cosas que nos incitan a ser irritables. ¿Cuántas peleas se inician en el anonimato de las redes sociales? ¿Cuántas noticias falsas? Y la reacción emocional es muchas veces hacia la opinión negativa, por falta de calma y de análisis de la realidad. Hay realidades que son muy desanimantes. Estamos atravesando una época de problemáticas que no podemos controlar, como las enfermedades que nos están asediando o el panorama económico. Y nosotros tenemos que enfrentar a esto con un pensamiento positivo. Sabemos que estas cosas tienen que ocurrir, ya las profecías lo habían adelantado. Y esto es simplemente un botón de muestra de otros problemas que vendrán. Pero si usted analiza la carta de Pablo a los filipenses, usted va a ver que la nota distintiva es el gozo. En Filipenses 3:1 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. En el capítulo 4, verso 1 dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor amado. En el verso 4 del capítulo 4 de Filipenses dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ese era el consejo de Pablo para animar a los cristianos. Y fíjense en que esta carta él la escribe desde la cárcel, pensando en que algunos estaban desanimados porque estaba preso. Les cuenta cómo Dios había obrado en medio de sus sufrimientos y le había permitido alentar a los creyentes y dar a conocimiento la obra del Señor Jesucristo. Por tanto, otra vez vamos a nuestra mente. Nuestra mente puede permanecer libre de ansiedades si llevamos nuestras preocupaciones por medio de la oración al Señor. Usted puede sentir que hay circunstancias capaces de aplastarlo. Hay problemas que pueden surgir en su trabajo, en su casa, en la comunidad, o incluso cuando estamos descansando e inesperadamente sucede algo que nos perturba. Siempre tenemos posibilidades de escoger. O le damos a Dios esa circunstancia adversa y pedimos su sabiduría y su dirección a través de la oración, o tratamos de solucionarla por nuestras habilidades y destrezas. Lo que queda pendiente es el gozo. El gozo depende de su decisión. Si usted realmente no se afana por nada, sino que eleva su petición a Dios con acción de gracias, la promesa es que la paz de Dios, que sobrepasa nuestro entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. ¿De qué le vale pasarse la vida echándole la culpa a alguien o a algo? ¿De qué le sirve compadecerse a usted mismo? No avanzamos en ese camino. Por tanto, no sienta lástima de usted, no ande acusando a las personas que le han perjudicado, sino que concéntrese en entregar su problema a Dios. Pablo, que escribe esta carta a los filipenses, llegó a Filipos y anunció el Evangelio en esta ciudad.
Y el resultado de su prédica fue que los opositores lograron encarcelarlo. Y antes de encarcelarlo, le azotaron con varas. Y luego ordenaron al carcelero a que lo guardase con mucha seguridad, el cual, recibiendo esta orden, los metió en el calabozo de más adentro y encima le aseguró los pies con cepo. Pero dice la Escritura en Hechos 16:25 que a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ellos podían quejarse de lo injusto del tratamiento, quejarse de que estaban prisioneros y con cepos, quejarse de que habían sido azotados con varas y su cuerpo estaba dolorido y en llaga, pero ellos decidieron seguir confiando en Dios y orando a Dios para que Dios les diera sabiduría y los dirigiera en el trabajo de extender el reino de Dios sobre la tierra. Y hubo algo que los malos tratos no le pudieron robar, y fue el gozo. Pablo y Silas estaban orando y estaban cantando alabanzas a Dios. Y en medio de esa situación, dice Hechos 16, en el verso 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de las cárceles se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fíjese que frente a la prisión y a los dolores corporales, ahora le viene un terremoto. ¿Qué hubiera usted pensado si hubiera estado en el lugar de Pablo y Silas? Es el fin. Sin embargo, estaban tan fuertes espiritualmente, tan bien puesta la cabeza en el Señor, que pudieron dar palabras de aliento al carcelero, salvar su vida física y mostrarles el camino hacia el Señor Jesucristo para salvar su vida espiritual. Por tanto, esta historia nos sirve a nosotros como recordatorios que tenemos que elegir la actitud correcta, ir ante la presencia de Jesucristo y llevar todas las circunstancias con las cuales no podemos lidiar. Y tenemos la promesa de que Él las va a transformar y nos va a dar victoria, gozo y paz por medio de su Espíritu Santo. Alabado sea el Señor, gracias damos porque aún en horas oscuras Dios está junto a nosotros y grande es su fidelidad por todos nosotros. Amén. Nunca desmayes cuando haya afán, te cuidará el Señor. Sus fuertes alas te cubrirán, te cuidará el Señor. Te cuidará el Señor, no temerás, solo jamás. Velando está su amor, te cuidará el Señor. Cuando flaqueare tu corazón, te cuidará el Señor. En tus conflictos y tentaciones,
tribulación, te cuidará el Señor. Te cuidará el Señor, no te verás solo jamás. Velando está su amor, te cuidará el Señor. Que pruebas vengan, no importa, no, te cuidará el Señor. Tus cargas todas en Cristo pon, te cuidará el Señor.